Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con nuestra forma libre. Esta forma libre, obviamente que trabaja sola y simplemente sola con superficies, y lo que me permite a mí es precisamente deformar ciertas superficies. Y acá voy a hacer un parate, y por esta razón es una de las cuales estas herramientas de superficie valen la pena utilizar y no operaciones. Y vamos a ver de qué consiste, ¿sí? Vamos a tomar una curva, vamos a hacerlo de nuevo por las dudas, no voy a seleccionar nada, toco forma libre y me va a decir, bueno, decime cuál es la cara que vos querés deformar. Entonces lo que voy a hacer, voy a elegir cualquier cara, ¿sí? Vamos a elegir esta, que no está editada todavía, fíjense que se me pinta el contorno de naranja, y aquí aparece algo, aparecen estas curvas, ¿sí? Que son como si fueran polígonos, y yo, fíjense lo que voy a hacer, voy a hacer dos simples pasos. Primero y principal voy a agregar curvas, la cantidad que necesite, ¿sí? Con la tecla Tab, ¿sí? Del teclado, o simplemente acá invierto, fíjense si se ve la línea verde, vamos a poner simplemente dos líneas, ¿sí? Y vamos a poner una línea vertical. Y ahora lo que voy a hacer antes de salir del comando, voy a agregar los puntos, que estos puntos precisamente, como dice ahí enganchar a geometría, siempre traten de tenerlo activado, van a ser los puntos que a mí me permitan mover en esa curvatura. Fíjense que los estoy colocando simplemente en mis líneas verdes que coloqué recién. Una vez que lo hice, presiono la tecla escape y ahora sí voy a seleccionar punto a punto, siempre sin irme del comando, y fíjense que voy a poder arrastrar ese punto. Si yo lo tengo, ¿sí? Global, fíjense cómo me cambia, ¿sí? Yo lo voy a arrastrar sobre I, voy a agarrar este punto, también lo voy a arrastrar sobre I, lo puedo hacer tangencial a la superficie, o simplemente tangencial a la curva. Lo que por ahí recomiendo, depende de cada cosa, pero por ahí tangencial a la superficie siempre es un poquito más sencillo, excepto que lo tengan que correr exactamente para un lado. Y fíjense, ¿no? Aquí tenemos, puedo elegir cualquiera de los puntos, en cualquier momento puedo volver a agregar alguna curvatura, ¿sí? Y esto lo que me permite a mí es precisamente generar, ¿sí? Estos vértices, estos puntos que tenemos acá, de manera total y absolutamente editables en el espacio. Ahora bien, yo le voy a dar OK porque la verdad que ya estoy generando una forma que no me interesa en realidad, pero fíjense que acá volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, yo estoy teniendo una forma libre que en realidad es un sólido. Ahora, ¿yo puedo editar entonces una cara de un sólido? Sí, yo la puedo editar, de hecho puedo editar desde operaciones si tengo una cara común y corriente. Lo cierto es que siempre es conveniente, o por lo menos yo recomiendo, generar esta forma libre después de coser o antes de coser, pero sobre superficies, porque se trabajan de forma más adecuada. Entonces la forma libre que vimos recién es precisamente para permitir en ciertas superficies generar curvaturas o formas que realmente con líneas, ¿sí? O recubrimiento o barrido o limitantes o inclusive las de operación sean muy complejas, ¿sí? Luego a esta superficie, una vez que tengo un sólido, ¿sí? Acuérdense que lo cosí y lo convertí en sólido, esta de aquí, fíjense que me aparece crear sólido y ya tengo un sólido, le puedo generar cualquier tipo de operación de estas, por ejemplo, un asistente para taladro, que va a ser un poquito complicado, pero fíjense que ahí el asistente para taladro me va tomando, vamos a ponerlo por aquí, y fíjense que entonces tengo mi asistente para taladro también como si fuera un sólido. Vimos entonces de superficies, estas sencillitas, superficie limitante, lo del capot de un auto, recubrir superficies, que es como si tuviera ciertos anillos, y esta de forma libre o rellenar, que esta es parecida a superficie limitante, nada más cuando tenemos un agujero, y forma libre, que es la que me permite editar, ¿sí? Cualquiera de mis formas adecuadas. Esta seguramente, si yo estuviera modelando un mouse o alguna carcasa complicada, seguramente que pueda utilizarla. El gran problema de esta es que es complicado de generar paramétricamente estas líneas o deformaciones, excepto que yo pueda desde alguna vista dibujar, ¿sí? Lo que yo quiera, lo que yo quiera deformar, ¿sí? Y entonces luego con mi deformación tratar de llevarlo más o menos a esa curvatura, ¿sí? Si yo viniera por acá en superficies, la forma libre, ¿sí? Esta cara que ya tenía, fíjense que ahí me va a lanzar un problema, pero podría dividirla, agregarle algunas curvas aquí y dividirla, ¿sí?
Esto es lo que respecta a superficies con costura. Hay otras superficies también, no lo vamos a ver hoy, pero estas herramientas son importantes a la hora de desarrollar y diseñar con superficies en SolidWorks.